Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, te damos gracias por este día que nos regalas, por tu amor y tu misericordia que es sobre nosotros. Y rogamos que siempre con paciencia y con amor nos guíes, nos instruyas y nos muestres el camino que debemos seguir. Perdona toda falta que cometemos y manténnos en la senda de verdad. Capacítanos con tu Espíritu Divino, mi Señor, para ser sanados, restaurados, liberados de cualquier yugo de esclavitud en emociones o actitudes pecaminosas. Y denos la paz que da su Espíritu en libertad y en gozo para la vida diaria que nos otorga como don. Ayúdenos a vivir así con sabiduría, Padre, pues lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy quiero que meditemos sobre cómo escuchar la voz de Dios, cómo ser sensibles a la voz de Dios a través del Espíritu Divino que hoy mora en el creyente. ¿Cómo puedo saber si la voz interior que escucho es esa voz amorosa de Dios Padre que me habla para convencerme de mi pecado o es una acusación falsa del adversario Satanás? En primer lugar, debemos estar dispuestos a analizar las motivaciones de nuestro comportamiento que produjo esa culpa y después aprender a reconocer lo que verdaderamente viene del Espíritu Santo. Tengamos por cierto que Dios nos revelará lo que viene de sus manos y lo que no es suyo también. Isaías 30:21 nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Cómo reconocer la voz del Espíritu Divino? La voz de la culpa verdadera nos habla con convicción, recordándonos que en verdad todos somos culpables de haber pecado. ¿Se siente fracasado y que no vale tanto como otros? Eso sería contrario. La voz de la culpa verdadera se centra en desarrollar su carácter interno. ¿Se preocupa de cómo le ven los demás? Eso es una culpa falsa. La voz de la culpa verdadera le comunica el amor y el ánimo de Dios. ¿Siente humillación y vergüenza cuando hace algo malo? Eso sería contrario. La voz de la culpa verdadera no se justifica a sí misma. ¿Siente que no tiene usted remedio o que es una víctima de su pasado? La voz de la culpa verdadera nos permite fallar. Nos reconoce, nos hace reconocernos personas caminando a la perfección, pero falibles en esta vida. ¿Siente que nunca triunfará debido a sus repetidos fracasos? Esa es una falsa culpa. La voz de la culpa verdadera hace que salgan a la superficie los verdaderos sentimientos. ¿Siente que nunca debe enojarse? Reprimir, ocultar, viene de la culpa falsa. La voz de la culpa verdadera le muestra con amor sus sentimientos por otros. ¿Es usted insensible al dolor de los demás? La voz de la culpa verdadera va acompañada del deseo de cambiar. ¿Cree que no hay esperanza para usted? ¿Que nadie le amaría? ¿Que no tiene remedio su vida? La voz de la culpa verdadera eleva su espíritu y le da gozo cuando tiene comunidad con Dios. ¿Casi nunca dedica tiempo para escuchar la voz de Dios? La voz de la culpa verdadera es optimista en cuanto al futuro. ¿Cree que algo malo le va a suceder en el futuro? Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es hermoso saber que la culpa verdadera producirá restauración, sanidad, paz en el corazón y seguridad sobre el futuro, mientras que la culpa falsa
producirá vergüenza, miedo y temor, incertidumbre por el futuro. Tenemos que aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo, pero también hay que reconocer cuando esa voz en el interior no viene de Dios, sino de nuestro adversario, el diablo. La Biblia dice que Satanás, a él le gusta disfrazarse como vocero de Dios. Él acusa y condena a los que tienen una conciencia sensible y utiliza la culpa falsa como su arma más poderosa. Tenazmente, Satanás incrimina a los cristianos consagrados, utilizando la culpa y el temor para afligirles un desánimo espiritual muy severo. Aprenda a reconocer las mentiras de Satanás. A menudo, él se comunica con nosotros utilizando sutilmente los deberías. Creo que todos hemos usado esos deberías. Por ejemplo, deberías ser más listo y eficiente. Deberías superar esa pérdida con más rapidez. No deberías sentirte triste, no deberías estar deprimido. Deberías hacer más por los pobres que te rodean. Deberías soportar las pruebas y el dolor con más dignidad. Deberías evitar mostrar todo tu enojo y desilusión. Deberías impedir que se conocieran tus emociones reales. No deberías llorar o mostrar debilidad. Nunca debes decir que no al pastor. Deberías ser el amigo, cónyuge, padre o empleado perfecto. Como nos damos cuenta, los deberías están fundados en la culpa falsa y también en expectativas falsas. Apocalipsis 12:10 nos dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Es importante que usted tome la decisión de perdonarse a sí mismo. Aunque algunos pecados producen peores consecuencias que otros, desde la perspectiva de Dios, el pecado siempre es pecado. Pero nuestro Dios los perdona a todos, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque Dios perdona todos nuestros pecados, a veces no estamos dispuestos nosotros a perdonarnos a nosotros mismos. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios perdona todos nuestros pecados, con excepción de si usted decide endurecer su corazón y no se perdona, entonces tendrá que luchar con incertidumbre en cuanto a qué posición tiene delante de Dios, un comportamiento compulsivo indeseable, falsa humildad no espiritual, autonegación exagerada, desconocimiento de las prioridades de Dios para usted y subestimar su utilidad en la obra de Dios. Así que hay que quitar de nuestro corazón este concepto de que Dios no me puede perdonar. Muchos han usado esta frase, es que Dios no me puede perdonar por lo que he hecho. Dios le perdona de todos sus pecados. Así que en la Biblia no dice, si yo te perdono de todo, pero o con excepción de, eso no existe en la Biblia. Dios perdona todo. Entonces, si una persona endurece su corazón, entonces puede ser que no disfrute del perdón de Dios y tendrá que luchar con estos asuntos que hemos mencionado. También, muchos cristianos que saben que Dios los ha perdonado todavía se sienten abrumados con su autocondenación. Esos corazones atormentados deben reprender las mentiras de Satanás y decirle: yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. He sido lavado y limpiado por el sacrificio perfecto, la sangre preciosa del Cordero que quita todo pecado. Y afirmarse en esta verdad, que es una promesa de nuestro Dios. 1 Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si cada uno de nosotros estuviera luchando con la autocondenación, debe memorizar estos pasajes de la Biblia. Recuerde que la palabra de Dios es espada de dos filos, es poder de Dios esta escritura.
Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 8:12 nos dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos ha limpiado de todo pecado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Filipenses 3:13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estos pasajes bíblicos tiene que apropiárselos, hacerlos suyos para poder desterrar esa culpa falsa, para poder aceptar el perdón de Dios que es incondicional al hombre, siempre que nosotros el Espíritu Santo nos habla y nos convence de pecado. Cada creyente debe tener por cierto que cuando se postra delante del Padre y pide perdón, el Espíritu de Dios estará obrando para restaurar, perdonar y volver el gozo y la paz. También necesitamos a alguien que camine con nosotros en este proceso. Recuerda que cuando era niño alguna vez se cayó y se raspó sus rodillas, o rodó de la bicicleta, o se cayó de un árbol, o simplemente iba corriendo. Bueno, probablemente su mamá o su papá o su hermano corrió, ¿verdad?, para cargarnos, besarnos y ayudarnos a que ese dolor desapareciera. En forma maravillosa había un efecto poderoso que aliviaba ese malestar. Nos sentíamos bien y seguíamos jugando nuevamente. Lo mismo aplica cuando nosotros vamos a Dios y traemos nuestro corazón herido y lastimado y todo roto. Nuestro Dios nos perdona y olvida nuestros pecados. Créanme, siempre funciona. Esa es la misericordia y la fidelidad de Dios, que no puede negarse a sí mismo. Si Él ha prometido perdonar, Él perdona. Por eso es que no podemos volver a ser lo que éramos antes, porque ahora somos hijos de Dios, y cuando confiamos en Él, Él nos quita toda culpabilidad. Es hermoso escuchar la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios y a su santo nombre, que nos ofrece un perdón incondicional, que está allí siempre fiel para restaurar, para volver a colocarnos en el camino y en el redil. Gracias a Dios porque nos da esta certeza. Sería muy importante que revise si todavía hay alguna culpa escondida, o si no se ha perdonado a sí mismo, si sigue escuchando la voz del adversario que le descalifica para caminar esta vida cristiana. Recuerde la fidelidad de Dios en todos estos textos. Tómelos, hágalos suyos, ruegue al Padre y crea
que el Padre amorosamente restaura, sana y le vuelve a colocar en el redil, en el camino hacia la vida eterna. Gracias a Dios por esta certeza. Confío que el Espíritu Santo estará hablando a su corazón y servirá y animará a su corazón para levantarse poderosa y victoriosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mañana, si el Señor lo permite, continuamos con nuestras reflexiones.